Saludamos a las personas que nos siguen en Facebook, que nos mandan saludos, que tenemos transmisión ahí, personitas en Facebook, y a través de Facebook muchos nos han visto y se han animado a venir a este lugar. Damos gracias a Dios porque el internet, como se levanta muchas veces para mal, para nosotros ha sido una bendición también. Amén. Damos gracias al Señor. Entonces vamos a la palabra de hoy. Vamos a hablar de la vida de José. Amén. José, el hijo de Jacob. Amén. Vamos al libro de Génesis 37 y vamos a tener un tiempo bien especial. Usted que trajo la Biblia ahí, vamos a leer harto, vamos a estar leyendo bastante. Es uno de los personajes, personalmente, para mí extraordinarios del Antiguo Testamento. Me gusta mucho, me fascina la vida de José. La historia de José es uno de los personajes favoritos míos del Antiguo Testamento. Y nos muestra cómo Dios cumple sus planes en medio de las pruebas, de la injusticia, la tentación y el dolor, ¿verdad? Que pasó de ser esclavo a gobernador, de olvidado a recordado, de rechazado a exaltado. José refleja cómo Dios levanta al que confía en él. Amén. Así que José nos motiva a que a pesar de lo que podamos estar pasando, Dios tiene un plan, un propósito especial. José vivió en los tiempos patriarcales siendo el hijo número 11 de Jacob y el primero de Raquel, su esposa amada. Ustedes conocen la historia, los que no conocen, ahí les estoy haciendo un resumen breve. Nació una familia marcada por promesas divinas, pero también por muchas rivalidades. Esta mañana el Señor hablaba en el devocional también acerca de eso, de las rivalidades entre hermanos, envidias, conflictos y demás pleitos entre los mismos hermanos. Desde joven, Dios le dio a José sueños proféticos que mostraban su futuro, el futuro que tenía para él, ¿no? Para él, para su familia. Y esos sueños no eran producto de su imaginación, sino unas revelaciones divinas. Y aunque fue criticado, rechazado por sus hermanos, José se mantuvo con la convicción firme de que lo que Dios le había mostrado se cumpliría. Amén. La historia de José es una de las únicas en el Antiguo Testamento o en toda la Biblia, si se puede analizar, estudiaba esa historia, y es uno de los únicos personajes, de dos personajes en los cuales nunca se le menciona un pecado. Si se pone usted a analizar y conoce la historia de José, nunca hablan un pecado o algo como pasó con Abraham, Noé, la borrachera de Noé, David, tantos personajes que tuvieron un antes y un después. Si nos ponemos a analizar, usted que ya conoce un poquito más la palabra, José junto con Daniel hablan todo el tiempo de crecimiento para la gloria de Dios. Amén. Muchos pastores comparan la vida de José, y si la analizamos también a profundidad como la vamos a llevar, podríamos decir que fue un ejemplo como el Señor Jesucristo. Amén. Que vamos a ir analizando a través de la palabra en esta mañana, y vemos que de verdad José es una persona, fue un hombre, un varón de Dios desde su juventud, consagrado a Dios, y nunca, usted puede leer toda la historia y nunca hay un momento donde diga que José cayó, pecó, se tuvo que arrepentir. No, todo lo que pasó, lo que sufrió, José siempre se mantuvo íntegro. Amén. Entonces, esas características lo hacen a un hombre más importante de reino, porque fue exaltado. También es un hombre de carácter, integridad y santidad, que son precisamente estos elementos que sirven para alcanzar una posición a la cual quería llegar. Tal vez ni él quería llegar, pero nosotros, si buscamos un lugar de preeminencia, necesitamos tener carácter, integridad y santidad. Amén. Entonces no podemos pretender tener sueños de que Dios nos promueva si en nuestra vida todavía no hay carácter, integridad y santidad. No el carácter fuerte, rudo, sino un carácter que se parezca más a Cristo. Amén. Veamos ahí en la palabra Génesis 37, del 1 al 4. Amén, estamos ahí, ya les había dicho, así que ya estábamos ahí. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos,
Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos. Y amaba a Israel, o sea Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Ahí entramos en la historia especial de José. Número 1, miremos la integridad de José. Versículo 2, donde dice, informaba José a su padre la mala fama de ellos. José era una persona tan íntegra que no soportaba las malas actitudes, el mal comportamiento, y guardaba lealtad hacia su padre y por eso le informaba lo que ellos hacían malo. En este tiempo, ¿cómo se llamaría una persona así? No un íntegro, sino ¿cómo le dirían popularmente? Sapo, ¿cierto? Sapo, metido. Eso ya se ha perdido mucho. Hoy hablar de integridad, uy, qué persona íntegra. No, usted es un sapo, usted es un metido, ¿cierto? Hoy cuesta hablar de eso. Pero de acuerdo a la palabra, el Señor nos manda, y como la palabra no pasa de moda, no se vence, no tiene fecha de vencimiento, caducidad, la palabra permanece y está ahí para que nosotros la podamos llevar a cabo y cumplirla. Entonces recordemos que tras la violación de su hija Dina, los hijos de Jacob, Simeón y Leví ejecutaron una masacre. De pronto usted que no sabe, más adelante, más atrás lo puede leer. Ejecutaron una masacre y un robo en la ciudad de Siquén, matando a todos los hombres y saqueando la ciudad. Jacob se sintió avergonzado por lo que había sucedido, por la violencia de sus hijos, lo que hacían, y lo hacía vulnerable a él y a su familia. Y obviamente eso no caía sobre sobre Simeón y Leví, sino directamente sobre su padre. O sea, no iban a decir los hijos de Jacob, sino toda la tribu. ¿Y quién era el representante de esa tribu? Jacob, su padre. Génesis 34:30 dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacer abominable a los moradores de la tierra, me habéis incomodado, me habéis avergonzado, habéis traído tristeza a mi corazón, se han comportado mal, me han hecho pasar vergüenzas. ¿Cómo se les ocurre haber hecho eso? Qué vergüenza con ustedes que sean mis hijos. Pero ¿qué pasaba con José? Él era el hijo preferido, el hijo de la preferencia de su vejez. Y entonces, de esa manera necesitamos entender que el acto de lealtad de José con su padre era de mantenerlo informado, de ser el sapo. Y hoy a nosotros nos cuesta mantenernos leales, mantenernos íntegros, porque hoy no encaja esa integridad en la sociedad. Hoy aquel que se mantiene íntegro es un anticuado, es un religioso, es un aleluya. Es rechazado. La integridad hoy en día trae mucha oposición, porque el mundo va en contra del que hace lo correcto, del que hace lo bueno. Entonces tenga claro que mientras usted se levante más, cada día más a hacer lo bueno, va a tener oposición, va a tener rechazo, no va a ser aceptado por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Al contrario, va a vivir rechazado, va a vivir criticado, lo van a juzgar, lo van a señalar, lo van a odiar. E inclusive yo creo que más de una vez ha pasado eso en la familia de cada uno de nosotros. No sé si a ustedes les pasa, que por mantenerse íntegro, a usted ya no lo invitan a ciertas reuniones, a usted ya no lo invitan a ciertas festividades, y en cierto momento de pronto usted dice, ya no me invitan, ya no me llaman, no me hacen partícipe de eso. Gloria a Dios por eso, porque usted es un rechazado, pero apartado del Señor. Amén. Aprendamos a ser leales los unos con los otros. Hoy la hermana en el devocional hablaba al Señor de eso. Hoy somos hermanos, somos una familia en Cristo. Y muchas veces esa misma integridad que el Señor nos demanda no es solo allá afuera, también aquí adentro. En que seamos leales, íntegros entre nosotros y nos veamos como una familia, no como diferentes islas independientes, sino una familia en Cristo. Hacemos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros nos necesitamos sí o sí. Amén.
Así que aprendamos a tener lealtad en la iglesia del Señor y cuanto más también en su familia. A pesar de que usted lo critiquen, a pesar de que usted lo señalen, manténgase íntegro. Manténgase íntegro ante Dios. La integridad, la lealtad de José era integridad con el Padre. Era la lealtad con el Padre, decirle, mire, ellos están actuando así, mire, ellos están haciendo mal, mire que ellos son así, mire que ellos lo uno, lo otro. Y así debe ser nosotros. Y no esa integridad para ir a señalar y destruir, ¿no? No estamos aquí para nosotros ir a decir, bueno, yo me voy a mantener íntegro con la aureola aquí, mejor dicho, el santo, y ir a criticar y darle palo al que está orando mal. Sino que ese señalamiento debe ser constructivo, debe ser bíblico, con amor, que edifique. Amén. Dios no va a exaltar un mentiroso, ni un traidor, ni un grosero, que mantiene cosas ocultas que pronto saldrán a la luz. ¿Por qué va a usar una persona que no vive en integridad para exaltarlo? Vemos que José, a pesar de su juventud, ya tenía un propósito bien destinado de parte de Dios, que de pronto ni él ni su familia sabían, pero Dios sí conocía el corazón de José, que fue capaz de mantener integridad ante su padre. Diría Dios tal vez, ¿cómo no va a mantener integridad en una tierra extranjera también? Este varón es capaz, es íntegro, me ama. A pesar de que se burlan, lo rechazan, a pesar de que no encaja con su familia, él no está dispuesto a encajar con ella, sino a encajar conmigo, a agradar mi corazón. Y hoy nosotros estamos llamados a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a encajar en el reino de los cielos, en el reino de la luz, en medio de que vivimos en el reino de las tinieblas. Amén. Número 2, el amor del Padre. Versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. De esta manera, la palabra de Dios nos muestra que Dios nos ama, que Dios le ama a usted y a mí, que está aquí en esta mañana. Dios nos ha dado identidad, honra y distinción. ¿No le da gracias a Dios por eso? Espiritualmente Dios nos ha vestido con gracia y salvación. Hoy estamos aquí porque Dios nos ama, porque Dios le plació que nosotros estuviéramos aquí, que Dios le plació, no sé hace cuánto tiempo, hace cuántos años ha venido insistiendo con su vida, pero se cumplió el propósito de Dios de que usted y yo estemos aquí en esta mañana. Porque hay algo especial de parte de Dios para su vida y para mi vida, para su familia. Es porque Dios le ama. La iglesia tiene una identidad especial, tiene una túnica única y estamos vestidos de salvación, de justicia que Cristo nos dio. Amén. Por esa razón no debemos avergonzarnos de esta identidad. Hoy muchos dicen ser cristianos, pero pisotean esa túnica de colores que el Señor les ha dado. Hoy muchos se ponen la túnica de colores aquí en la iglesia y afuera se quitan esa túnica de colores especial de parte de Dios. Nosotros debemos reconocer que el amor del Padre lo llena todo y debemos corresponderle a ese amor nada más manteniéndonos íntegros, entendiendo que somos una identidad de parte de Dios. Somos embajadores del reino de los cielos. Amén. Embajadores. Así como embajador, usted no tiene que vivir como vive aquí el mundo perdido. Usted tiene que ser distinto, tiene que ser diferente. Amén. Guardar nuestra pureza en medio de esa identidad, guardar nuestra integridad. Vemos que José fue desde los 17 años, se cuenta su historia, que se mantuvo íntegro, que contaba la mala fama de sus hermanos a su padre. Esa túnica de colores cuesta cargarla, porque cada vez que usted se pone esa túnica de colores, va a ser rechazado, va a ser ignorado, va a ser hasta maltratado, va a ser insultado muchas veces. Esa túnica de colores cuesta. Jacob le hizo esa túnica de colores porque le amaba, como leíamos al comienzo. Era su hijo especial. A pesar de que tenía 12 hijos, su hijo especial era José, el penúltimo, el que tuvo en la vejez con la mujer que más amaba. Amén. La iglesia es amada, separada, favorecida y probada y gloriosa en Cristo Jesús. Esa es usted, iglesia. Entonces necesitamos mantener esa integridad, esa pureza de nuestra mente, de nuestro corazón.
en vez de aceptar la identidad que el mundo está ofreciendo hoy, que está permeando a toda la sociedad, a pesar de que está avanzando la maldad, el desenfreno, la inmoralidad, nosotros nos mantenemos distintos, diferentes con la túnica de colores porque somos los escogidos, los amados por el Padre. Esa túnica de colores es un privilegio tenerla, pero asimismo esa túnica de colores, asimismo inmediatamente la ven, genera mucha oposición, genera mucho rechazo. Hay que tener valor para tenerla, hay que tener valor para portarla, hay que tener la fuerza para no quitársela y decir: esa túnica de colores hoy aquí la dejo y yo vengo, en un mes vuelvo, voy a disfrutar esto porque todavía me gusta esto, todavía no he podido dejar esto, entonces esa túnica de colores me la voy a despojar por un tiempito y allá en la iglesia o cuando el Señor nuevamente me hable, vuelvo y me la coloco. Esa túnica de colores me la quito y me la pongo, no es para eso. La túnica de colores es para portarla constantemente, no es para cambiársela, es a nivel espiritual. Esa identidad que Cristo nos ha dado a nosotros como iglesia es especial. Esa túnica de colores alumbra. También es importante eso, ¿no? La palabra de Dios dice que nosotros somos luz para estar encima de una mesa, la parte alta, no para estar escondidos, no para estar allá el cristiano triste, avergonzado, tímido, que no sabe hablar, que no sabe decir, que no sabe orar, que no sabe lo uno, lo otro. Tiene que creer que el Espíritu Santo está sobre usted para darle dominio propio, para darle poder, identidad, para glorificar a Cristo en medio de su vida. No sentirse más temeroso de que yo no sé leer, yo no sé lo uno, yo no sé lo otro, no tengo conocimiento. Prepare su corazón en medio de tener esa túnica de colores y sienta la identidad de Cristo. Y usted es un hijo amado. Y el momento en que usted prepara su corazón para hacer luz a los demás, Dios le va a respaldar. Dios no le va a dejar en vergüenza. Aunque el mundo le avergüence, le rechace, Dios le va a exaltar. Amén. Gloria a Dios. Número 3. Va a generar odio y envidia, inclusive en los hermanos. Versículo 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Ellos mismos tenían la culpa de que su padre no le diera la túnica de colores porque eran tan inmorales. ¿Cómo le iba a dar la túnica de colores a Rubén? ¿Ustedes saben qué pasó con Rubén? Que se acostó con las concubinas de su padre. ¿Cómo le iba a dar la túnica de colores a Judá? Que vivía metiéndose con prostitutas, llevaba una vida inmoral. O sea, ellos rechazaban, odiaban a José por la preferencia, pero es que ellos no tenían como peso, como sustento para decirle: ¿y a mí qué? Yo también soy un apartado, yo doy testimonio de que vivo agradando a Dios. Yo vivo una vida íntegra. Sencillamente ellos se molestaban, pero no tenían peso para sustentarle por qué envidiaban y odiaban a José. Y así está la sociedad hoy en día. Odia y aborrece la iglesia, pero no tienen peso, no tienen sustento para decir: nosotros también lo merecemos. Cuando cada día más se burlan y rechazan la palabra de Dios, cada día más ignoran la verdad bíblica, cada día más se van en desenfreno, en inmoralidad, no tienen peso, no tienen sustento para decir: sí, tiene razón, me equivoqué, que dijera Dios en algún momento. Pero Dios es un juez justo, no se equivoca, no miente. Y lo que Dios ha hecho con nosotros, a Él le ha placido, no porque nosotros lo hayamos ganado. Tengamos eso también muy claro, muy presente. Y si tengamos un corazón de gratitud hoy con Dios, al entender esto de que nosotros no hicimos nada para estar aquí esta mañana. Dios lo hizo todo. Sencillamente nacimos en el corazón de Dios y hoy estamos aquí nosotros porque Él nos escogió. Nosotros un día aparentemente decidimos por Él. Levantamos nuestras manos en algún momento, en un culto, en un servicio, en un retiro, donde usted haya venido. Pero no fue ni siquiera usted, fue el Espíritu Santo que nos tocó, nos dio el querer y el hacer de pasar y tomar la decisión al frente. No fue nuestra propia voluntad de querer apartarnos, fue Dios que nos dio ese entendimiento, quitó la ceguera, el velo, rompió la mentira y nos dio luz para poder comprender lo que el mundo hoy rechaza. ¿Cuántas veces tal vez usted ha compartido el Evangelio de Dios y ya nos parece sencillo, ¿cierto? Y ver que las personas no comprenden, no entienden.
Y a veces hasta uno se molesta, pero esa es la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Para nosotros poder hoy discernirlo fácilmente, porque Dios le ha placido darnos sabiduría y entendimiento. Y decir gloria a Dios. ¿Por qué a mi familia le cuesta? Porque no han entendido, no han tenido la gracia de Dios. En algún momento creemos que puede también suceder y oramos para que muchos de nuestros familiares también lleguen a los pies de Cristo. Oramos, insistimos para que Dios les toque, les revele la verdad. El Espíritu Santo les convenza de que están llevando una vida inmoral, una vida perversa, de pecado, el mundo, la sociedad. Pero nosotros, a pesar de que el mundo nos odie, necesitamos mantenernos íntegros. La integridad siempre va a traer rechazo. Esta mañana que la hermana hablaba, va muy alineado con la palabra, ¿no, hermana? Gloria a Dios por eso. Siempre los rechazados, en el caso de Caín, de David, ¿y cuál fue el otro? José, al que estamos hablando. José siempre fue rechazado por sus hermanos, no por nada más y nada menos, sino por la integridad, por tratar de agradar a Dios, porque siempre ellos trataron de agradar a Dios, porque se mantenían diferentes, porque eran distintos, porque eran allá evangélicos, porque eran aleluyos, como usted y yo. Creo que deben estar diciendo eso de usted y de mí allá afuera en la calle. Gloria a Dios. Eso no es un insulto, eso es un título del reino de los cielos. Que nos digan los evangélicos, los aleluyos. Déle gloria a Dios por eso. Eso muestra que estamos haciendo bien las cosas para agradar a Dios. Eso muestra que nos anima a seguir caminando, que estamos testificando a Cristo. Y entre más nos rechace decir, Señor, muchas veces tal vez nos duele, muchas veces tal vez nos entristece, nos llena de rabia naturalmente. Claro que sí, porque vivimos en este cuerpo natural, carnal, donde el Señor mismo nos diseñó también para vivir en armonía, en amor. Y hoy el Señor nos da amor para compartir amor. Y cuando nosotros queremos dar amor con el necesitado, de pronto nos rechaza, nos insulta, les caemos mal. Entonces eso a veces golpea nuestro corazón naturalmente. Pero entendamos que no es a nosotros, es lo que está dentro de nosotros y el Espíritu Santo que están rechazando. No es a usted, es su integridad, es su amor, es su corazón, es el Espíritu Santo. Entonces no lo tomemos de manera personal. No nos sorprenda esa oposición de la sociedad hoy en día. No vamos a caer bien. Y cada día que pase más esta tierra, avance más este mundo, cada día vamos a ser más rechazados, más ignorados, porque el mundo se está moviendo a través de tanta inmoralidad, tanta oscuridad, que quieren definitivamente sacar la luz. En candelilla, la luz en candelilla, fastidia, incomoda. Y eso es lo que somos usted y yo, somos luz. Y seguimos fastidiando, seguimos incomodando aparentemente. Y no vamos a encajar. La misma palabra dice, no se amolden al mundo. No busquemos algún tiempo donde diga, Señor, dame gracia, permíteme encajar, lléname de favor, de gracia. Si Dios lo permite, gloria a Dios, pero no esté preparado para encajar en este mundo. Cada vez la puerta estrecha se va cerrando más. Cada día se va poniendo más difícil entrar al reino de los cielos porque la puerta se va poniendo más estrecha. Y pocos la haya, pocos son los que deciden cruzar esa puerta estrecha. Muchos quieren cruzar por la puerta espaciosa, ancha, llena de comodidades, llena de libertad, libertinaje, llena donde nadie le diga nada, donde el mundo ha avanzado, la tecnología, donde Dios ya no exista, donde no hayan leyes, no haya moral, no haya mandamientos. Esa puerta es amplia. ¿Lleva a dónde? Dice la palabra de Dios, a la destrucción. Así que no se desanime a pesar de que esa puerta sea difícil de cruzar, esa puerta estrecha de rechazo, de insulto, de oposición, nos va a llevar a la vida eterna. No nos echemos para atrás, sigamos avanzando hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hoy nosotros estamos aquí de paso. Gloria a Dios que hemos encontrado el camino. Muchos hablan del cielo, inclusive la gente allá en el mundo habla del cielo, de la eternidad.
pero no han encontrado el camino. Usted y yo hemos encontrado hoy el camino. Y sabemos que ese camino no es lleno de rosas. Sí es lleno de rosas, pero con muchas espinas que tenemos que seguir cruzando. Ese camino no es fácil. Ese camino hay muchas pruebas, mucha oposición. Veamos más adelante, nada más estamos viendo lo que pasaba con José en su familia. La oposición, el rechazo. Pero usted que conoce y de pronto el que no conoce, vamos a ver. José tuvo sueños, José siempre tuvo sueños y Dios le reveló algo que comprendía, que Dios le reveló siempre esos sueños de a dos. O sea, tuvo dos sueños siempre. Tuvo el momento de, lo primero, dos sueños que le reveló a su familia, para él con su familia. Génesis 37, versículo 6. Versículo 6 dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. ¿Dónde voy? He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Tremendo, ¿no? ¿Y qué pasó cuando él contó ese sueño? Más rabia. Y parece que él era el único que no entendía el sueño en ese momento. Él lo contó normal, dijo, soñé esto y esto y esto. Y los padres, el hermano, todos tuvieron revelación. Y se enojaron más contra él porque ¿cómo así? Nosotros nos vamos a rendir ante ti. ¿Qué te crees? Muy santico, muy santurrón, muy evangélico, muy aleluya. Quite esa oración que se está creyendo usted. No venga a poner esa música acá en esta casa. Deje de estar leyendo esa Biblia, deje de estar poniendo música, deje de estar poniendo ese ruido. ¿Qué se está creyendo usted mejor que nosotros? Gloria a Dios. Como le decía, parece que el único que entendía era él. En el versículo 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, ¿cuántos hermanos tenía José? 11. Se inclinaban a mí, y las estrellas y la luna eran su padre y su madre. Y lo contó a su padre y a su hermano, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Ahí al final dice, mas su padre meditaba en esto. Él se enojó cuando le contó ese sueño José, ¿no? ¿Cómo así? ¿Usted cree que nosotros nos vamos a postrar ante usted? Pero en medio de que dijo eso, tal vez tuvo una revelación de parte de Dios. Dijo, voy a pensar más bien qué es lo que quiere Dios con este muchacho. ¿Qué es lo que Dios quiere? Me parece absurdo que él esté hablando de esa manera. ¿Cómo cree que sus hermanos y nosotros nos vamos a inclinar ante él? Si él es el menor, ¿qué se está creyendo? Pero yo no creo, voy a meditar. Vamos a meditar de qué manera Dios va a usar a este muchacho. Yo creo que su padre, en eso que dice que meditaba, no pensó nunca que fuera a suceder lo que al final sucedió, ¿verdad? La fe de José lo mantuvo firme aún en medio rodeado de idolatría y de su poder, su confianza. Recordemos que José, después de esto, de tanto odio que generó en sus hermanos, se fue con ellos en algún momento, sus hermanos se fueron en algún momento a hacer un trabajo que su padre les había enviado y de repente llegó José a buscarlos allá y sus hermanos conspiraron matarle, pero como no pudieron, decían que no, que era mucho pecado, más bien lo vendían, ¿cierto? Lo vendieron como esclavo a Egipto. Imagínense la tristeza, el dolor de José. Pero no se cuenta, como le decía, no se cuenta en ningún momento que José maldiga, reniegue o insulte a sus hermanos. No hay pecado en la vida de José. Lo vendieron. No se cuenta ningún relato extraordinario que diga José se puso en oposición. Me imagino que sí lloraba, se lamentaba mucho. Y decía, Señor, esta túnica de colores me está pesando. Tal vez era lo que decía. Y es lo que usted y yo tenemos que decir. Nos cuesta tener esa túnica de colores, Dios. Señor, porque estas pruebas, porque esta lucha, yo sé que tienes algo especial. Porque me has puesto esta túnica de colores. Hay algo especial para mí. No es para tristeza, no es para derrota. Es porque Dios me quiere levantar. De esa manera nosotros necesitamos pensar cuando vengan esas luchas, esas pruebas, esa enfermedad. Dios no nos quiere destruir. Dios no nos puso esa túnica de colores para destruirnos, para avergonzarnos. Amén.
José se mantuvo firme. José venció la tentación en medio de que vivió como esclavo, tuvo que pasar también otra circunstancia difícil, Génesis 39, donde venció la tentación también. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? No dice contra Faraón, él sabía que era la túnica de colores. Hablando José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día a casa para hacer el oficio y no había nadie de la casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. La victoria de José, ¿qué hizo? Huyó. Debemos huir. José era un muchacho de 17 años. La tentación de la pureza sexual. Y a pesar de los años que nosotros tengamos, todavía vivimos en tentación. Nadie puede levantar la mano y decir, a mí nada ya me tienta. Ya no tengo nada que preocuparme. Está siendo Dios mentiroso cuando decimos así. Entonces vemos que José, ¿qué hizo? Huyó. A pesar de tal vez su deseo, su provocación naturalmente que pudo haber tenido, él no dijo, ¿qué voy a hacer esto? ¿Cómo le voy a fallar a Faraón? ¿Cómo voy a fallarle a mi Dios, a mi Padre? A pesar de que estaba viendo que el favor que estaba recibiendo era de Faraón, él entendía que no era esclavo de Faraón, sino hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él era hijo y él conocía su posición de hijo. Y así como mantuvo su integridad delante allá de Jacob con sus hermanos, también se mantenía íntegro de no fallarle, de no serle desleal a Faraón, porque amaba y temía a Dios. Por eso decía, si tú pretendes que Dios te promueva, te dé algo especial más adelante, mantente íntegro. Porque Dios no va a promover a alguien para hacerlo avergonzar su palabra. Muchas veces ha pasado de que se ha promovido, lo han promovido, y en algún momento esa promoción ha sido para vergüenza del evangelio. Hoy Dios nos llama y Dios nos quiere promover. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel especial a cada uno. No sé cuál sea su sueño, su propósito. Más que eso, el propósito, el sueño de Dios. Pero en medio de eso, Dios quiere que nos mantengamos íntegros para promocionarnos, para dar testimonio de Él. Después de eso, de la victoria de esa tentación, vemos que en Génesis 48 dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, no hay otro quien lo interprete. Entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Después de esta tentación, la mujer señaló y enjuició a José, y José, aparte de que era esclavo, tuvo privilegios, como decía la palabra ahí, tuvo el privilegio de gobernar todo lo que estaba allá dentro de la casa, ¿no? Pero después de eso la mujer se levantó en contra de José y dijo que él la iba a violar, que él fue el que la asedió, que él fue el que mejor dicho, la obligó, y salió huyendo y dejó la ropa. ¿Y qué pasó con José? Fue metido en la cárcel. Después de estar en la cárcel, se rodeó el copero y el panadero, que también pretendían atentar, delinquir contra el faraón, y ellos fueron puestos también en la cárcel, acompañando a José. De repente, en medio de eso, tuvieron un sueño. Leamos ahí Génesis 40. Esperemos un segundo. Génesis 40. Y se enojó, dice, aconteció que después de estas cosas, ¿dónde le está yendo? Desde el 8, perdón. Desde el 8, entonces el 9 dice, el 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas.
y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón su cabeza y restituirá tu puesto y dará la copa a Faraón en su mano, como lo solías hacerlo cuando eras copero. ¿Qué le dice José? Acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de mi misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos, ese es el otro sueño que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que venía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio esta copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó del favor que le había pedido. Tremendo, ¿no? Vemos cómo José, en medio de que estuvo allá, cuando joven no supo interpretar sueños, su familia lo interpretó, y de pronto ya estando en la cárcel tuvo ese don de Dios de interpretar esos sueños tan bonito, tan especial, la sabiduría de Dios. ¿Cómo usó ese sueño para que José fuera promovido? Porque no iba a ser promovido por lo que José le había dicho: acuérdese de mí, acuérdese que estoy aquí injustamente, tenga de mí misericordia y ayude a que me saquen de aquí. Pero Dios usó esos sueños para revelarle esa verdad, a darle gracias a José más bien, y poderlo llevar hacia donde va la palabra. Amén. Vemos que después de eso, el faraón tuvo también otros 2 sueños. Como les decía, tuvo 2 sueños al inicio, tuvo 2 sueños, los interpretó y se hicieron real. Yo creo que el panadero se arrepintió de haber dicho: revéleme este sueño, porque imagínense los 3 días de angustia de ese panadero, decirle que le iban a ahorcar. Tremendo, ¿no? Hubiera dicho: mejor me hubiera quedado callado y no me hubiera hecho esas cosas. Y tal vez decía: es un mentiroso, ¿cómo va a decir eso? Qué tremendo cuando eso se hizo realidad. Veamos Génesis 41:28. Esto es lo que respondo a Faraón. Analizamos que Faraón tuvo también otros sueños, ¿no? Desde el 1 en adelante tuvo el sueño. De pronto usted que ha leído y ha conocido, o de pronto usted no ha conocido, para que lean su casa, desde el 41 los sueños que tuvo Faraón, que Dios le dio a Faraón, y que él necesitaba interpretarlo, porque no entendía, se levantó angustiado, preocupado. Entonces el copero se acordó de José por medio del sueño y dijo: allá hay un hombre que está preso, que reveló unos sueños que tuve yo, y sucedió así como él me lo dijo. Y también tuvo el panadero y sucedió tal cual como él lo dijo. Entonces, ¿por qué no lo traemos? Entonces el faraón mandó a traer, diga que lo preparen, tráigalo. José fue preparado, afeitado, bien bonito, bien presentado para ir ante Faraón. Génesis 41:28 dice: esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, el cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen,
recojan el trigo bajo la mano de Faraón para el mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Amén. Qué bonito, qué precioso Dios. Porque mientras Él le revelaba la interpretación del sueño, usted conoce que hablaba de escoger un hombre sabio e íntegro. Y tal vez ni Él sabía que estaba hablando de Él. Me toca tanto esta palabra porque les decía, es uno de mis personajes favoritos y es ver la fidelidad de Dios. Cómo Dios es tan hermoso a pesar de tantas luchas, tantas pruebas que nosotros hemos pasado, usted ha pasado con su familia. Pero esto nos da a entender de que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios siempre está atento. Hay un pedazo donde dice que José pasó 2 años en la cárcel. Fue vendido, fue ignorado, fue rechazado por sus hermanos. No le bastó eso, sus hermanos le vendieron, le dijeron a su padre que había muerto, que un animal se lo había devorado. Su padre hizo duelo, luto, se olvidó tal vez de él, de la esperanza de volverlo a ver físicamente. Y no con eso llegó a ser esclavo y la esposa llega y lo remata, le dice, para la cárcel. Imagínese ese hombre que podría hacer en este tiempo con la juventud de hoy en día, se corta las venas. La juventud que hoy en día no conoce a Dios, no la rechazamos y no la juzgamos. Pero por causa de no conocer a Dios, de que hay un propósito de parte de Dios en todo esto, Dios tiene cuidado de todo esto. Y entre más dura sea la pelea, la lucha, más grande será tu bendición. José salvó de hambruna a naciones enteras, su familia fue reservada y la promesa de Dios continuó. El perdón y la reconciliación con sus hermanos fueron victorias espirituales. No sé en medio de cuántas luchas has pasado, no sé cuántas cosas también hay en tu corazón que hoy necesitas soltar, porque como José necesitó también perdonar, no solo fue promovido después de esto para ser gobernador, el segundo más importante de la tierra de Egipto después de Faraón, podía gobernar sobre todo y fue el que tuvo la administración de todo, la sabiduría para hacer todo lo que él dijo, lo que Dios le reveló, guardar alimento durante 7 años, dar provisión, hacer lo uno, lo otro, fue él, porque Dios le dio la sabiduría. Y es usted, tal vez es usted, el que Dios le ha levantado con un propósito para preservar la vida espiritual de su familia. No tenga en poco todas las luchas, todas las derrotas tal vez que ha pasado, los fracasos, las tristezas, la enfermedad. Todo lo que ha pasado viene de parte de Dios y Dios lo va a convertir en una gran bendición. Necesitamos seguir perseverando en amor, porque no es que Dios quiera bendecir, levantar a su familia y prosperarla económicamente. No, Dios lo puede hacer, pero lo más importante que Dios quiere hacer por medio de que usted sea un José es levantar y bendecir y alimentar espiritualmente a su familia. Y eso es lo que vale, que usted se levante como un José perdonador, con un José que vea los sueños de Dios, interprete los sueños de Dios y los transmita a su familia para darle alimento, para llevarlos a la bendición, porque vendrán días difíciles sobre la tierra. Todos sabemos que vendrán días difíciles y nosotros somos esos José que conocemos las profecías, conocemos el deseo de Dios, conocemos lo que está escrito de parte de Dios y vienen días difíciles. Nosotros debemos ser esos José que nos levantemos a instruir a nuestra familia, a prepararnos en sabiduría y a proveer alimento espiritual para preservar ese momento difícil. Cada momento difícil, tal vez no sea ese momento difícil, pero el momento que está pasando, usted debe ser ese José que no puede estar callado con esa túnica de colores allá, arrunchado con la túnica de colores. La túnica de colores es para que glorifique a Cristo. No solo para generar envidia y quedarnos ahí, yo soy mejor, yo soy el mejor, mi ministerio es el mejor, mi predicación es la mejor. No, todo le pertenece a Dios. Nosotros solo somos instrumentos de parte de Dios y a Dios le plació tenernos, a Dios le plació darnos sabiduría, entendimiento para dar salvación a otras naciones, a otras familias. Amén.
Génesis 45:4 dice: entonces dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. ¿Qué hizo José? Sus hermanos, al ver que Dios lo ha promovido, lo tenía para ese momento especial, cualquiera de nosotros en nuestra casa hubiéramos dicho: no era que se burlaban de mí, no eran que yo era el evangélico, no era que yo era el especial, no era que le fastidiaba mi oración, no era que le fastidiaba lo que yo hacía. Pero ¿qué hizo José? Acercaros a mí, yo los perdono. Capítulo 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo mal que hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora rogamos que perdonen la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Sueño revelado, sueño cumplido. Y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. ¿Y qué decían? Gloria a Dios. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo, y yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y les habló al corazón. Hermoso es el Señor, ¿no? Cómo lo promovió, cómo lo llevó de menos a más, cómo lo sacó de allá de ese muladar tal vez y lo promovió haciéndolo grande. Pero no lo promovió sino nada más por la humildad de su corazón, porque sabía que no se iba a mofar de la posición que iba a tener, sino que iba a tener misericordia también con sus hermanos. Iba a tener misericordia con el pueblo, iba a ser bendición. Por eso les decía que como Jesús, o más bien Jesús, José es comparado con la vida de Jesús. Porque como José fue odiado por sus hermanos siendo inocente, de la misma manera Jesús fue odiado por los suyos siendo inocente y le tenían envidia. Cada vez que hablaba y decía él era el Hijo de Dios, cada vez que hablaba les fastidiaba. De la manera en que José contó sus sueños que iba a reinar sobre ellos, fue más odiado. Asimismo Jesús también dijo que él era Hijo de Dios, que tenía potestad para sanar enfermos. Generando tanto odio, esa afirmación fue llevado a la cruz para morir, porque no entendía que iba a reinar sobre toda la eternidad. Como José fue tentado, huyó y salió corriendo victorioso. Jesús también fue tentado y por el mismísimo diablo lo sacó derrotado. Como José, mostrando alto grado de amor, de perdonar a sus hermanos quienes lo traicionaron, quienes nos perdonó. Jesús escogió a sus amigos, los alimentó, los instruyó. También le traicionaron, le vendieron hasta llevarlo a la muerte de cruz. ¿Cuántas veces nosotros también hemos traicionado, hemos sido leales con Dios? Pero Dios cada día está aquí para perdonarnos. Como sucedió con los hermanos de José, que no se iban a inclinar ante él, jamás decían, no permitirían que jamás iba a reinar, se humillaron pidiéndole perdón a José. Asimismo, al final de los tiempos, la Biblia menciona que toda rodilla se doblará y confesará toda lengua que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele gloria a Dios por ese mensaje. Gracias, Señor bendito. Así que pongámonos sobre nuestros pies y démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por lo que ha hablado en esta mañana.
Y si usted tal vez venía desanimado, espero que esta palabra le llene de fe para seguir caminando en santidad, en integridad. Porque Dios ve lo que nosotros, sus hijos, hacemos. Y no para juzgarnos, no para señalarnos, sino para proveernos. Y en medio de esa promoción tiene que disciplinarnos muchas veces. Pero ahí necesitamos nosotros proceder al arrepentimiento y decir: Señor, te he fallado. Perdóname, porque tal vez he tenido orgullo. Eres un escogido, pero no para enaltecernos. Somos escogidos de Dios para portar esa túnica de colores con santidad, con integridad, para predicar de la buena nueva de salvación, para perdonar a aquel que nos ha humillado, nos ha maltratado, no para decirle: Señor, véngate por mí, Señor, haz venganza. No, José tenía todos los argumentos, todo el peso para orar mal contra ellos. Tenía hasta la autoridad para irlos a enjuiciar, para destruirlos, tenía el poder. Pero lo que tenía José, la diferencia era que tenía el corazón de Cristo. Como nosotros necesitamos llegar a ese nivel, tener el corazón de Cristo para amar al perdido, para amar a aquel que nos critica, para perdonar a aquel que se ha burlado de nosotros, para perdonar a aquel que nos ha rechazado. Le Señor, gracias por tu palabra, bendito Dios, Señor. Te alabamos, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque entendemos que no ha sido fácil la vida de nosotros, Señor. Pero en medio de entender, Señor, sabemos que hay un propósito. Y dile: Señor, sé que hay un propósito en mi vida, Señor. Sé que hay un propósito especial y no quiero apartarme de ella, no quiero tomar atajos. Porque José no tomó atajos, no se escapó de la esclavitud. Tal vez ni siquiera levantó argumentos, decir: no, yo no merezco que me vendan, yo no sé hacer nada. No, él, callado como el Señor Jesucristo, fue llevado tal cual, así como el Señor Jesucristo. No vemos que cometió pecado. Ahí se estaba levantando la identidad de Cristo en el Antiguo Testamento, porque toda la palabra habla de Cristo. Todo el evangelio es para Cristo, la gloria es para Cristo. Todo lo que nos enseña es para gloria de Cristo. Todo lo que debemos imitar es para Cristo. Debemos imitar a Cristo. Nosotros somos malos y debemos reconocer esa maldad dentro de nosotros, esa carne que nos lleva a pecar, que nos lleva a odiar, que nos lleva a envidiar, que nos lleva a creernos superiores, que nos lleva a injuriar muchas veces, a levantar juicio. Señor, perdónanos, bendito Dios. Perdona a nuestra iglesia, Señor, porque tú has traído esta palabra no para juicio, sino para arrepentimiento, Padre. Y te damos gracias por esta palabra, bendito Dios, porque nos revela tu verdad y es para avergonzar al enemigo, Señor. Y hoy creemos, bendito Dios, que sí, tal vez hemos obrado mal. Dile: Señor, allá usted que está en el internet también, allá viendo la transmisión, arrepiéntete, dile: Señor, perdóname. Porque si tú también te pusiste a ver esto hoy, ahí el Señor también te habla. Dile: Señor, perdóname, porque he hecho lo malo, porque he guardado rencor en mi corazón, he guardado odio, creyéndome mejor que muchas personas. Cuando nosotros somos mejores es cuando más nos humillamos. Dios vino a cambiar todo lo distinto al mundo, porque aparentemente el que es mejor tiene más, se mofa. Pero de acuerdo al reino de los cielos, el mejor es el que sirve, el que más humildad tiene, el que más se humilla, el que más perdona, el que más ama, el que más consuela, el que más dice: te perdono, el que más va a los pies de Cristo. Y esta mañana sea para eso, bendito Dios. Te damos muchísimas gracias. Tengo un tiempo de oración de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos ha hablado en esta mañana. Dile: Señor, gracias. Ayúdanos a parecernos más a ti, bendito Dios. José fue una referencia especial, un gran varón, pero Cristo es el perfecto. Cristo fue el Cordero, Cristo fue el que murió por nosotros. José no derramó su sangre por nosotros, fue Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, el limpio y sin mancha. Aunque José vivió una vida íntegra, de ejemplo, el único nombre dado bajo los hombres en que podamos ser salvos es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile gracias y déjate ministrar por esta adoración. Dile: Señor, gracias, bendito Dios.
Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, Señor. Gracias por lo que haces cada día, Señor. Tenga un tiempo especial y hable con el Señor. Yo me saco del jardín. Gracias, bendito Dios, Señor. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que no se y se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Y quiero conocer a Jesús. 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 Gracias, bendito Dios, porque cada día, Señor, cada día que leemos tu palabra, Señor, que nos revela tu verdad, Señor, nos muestra a quién debemos parecernos, a quién necesitamos conocer, no mirando a hombres, Señor, sino puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el digno, el único honroso, el único digno, el único perfecto, el único lleno de amor. Toda la gloria y todas las honras te pertenecen a ti, bendito Dios, y te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, dulcísimo Espíritu Santo de Dios. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Sí, aló. Bueno, hermanos, gracias damos al Señor por esta palabra que nos ha regalado en el día de hoy. Damos la gloria y honra a Él. Amén. Entonces ahora